Muy buenas emprendedores, bienvenidos a esta quinta lección del curso de Marketing Digital. Esta lección también va a estar súper interesante, seguro que además a la mayoría os interesa bastante todo el tema del SEO, de la optimización para los motores de búsqueda. Esto está muy ligado a lo que vimos en la clase anterior, con todo el tema del marketing de contenidos, porque al final para poder posicionarnos en Internet en general, me da igual en qué sitio, vamos a tener que crear contenido, ya sea contenido comercial, ya sea contenido para hacer inbound marketing, ya sea el contenido que hagáis, me da igual, la propia estructura de la propia web, las páginas de los servicios, todo realmente es crear contenido, ¿vale? Es crear una página, crear un post, crear un podcast, crear un vídeo en YouTube. Al final hay un montón de formas de hacer SEO, ¿vale? Para aparecer, bueno, pues donde nosotros queremos, ¿vale? Para los que no lo sepáis, el SEO, las siglas en inglés son Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda en inglés, bueno, en español. Es una estrategia que consiste en aprender cómo funcionan los buscadores, Google, YouTube, Bing, todos los buscadores que utilizáis todos los días, para diseñar nuestros sitios web, nuestro canal de YouTube, nuestra página del podcast, es decir, lo que estemos creando, de forma que podamos un poco como hackear, es decir, saber qué es lo que quiere ese buscador para nosotros crearlo de esa forma y aparecer, bueno, pues que nos favorezca para obtener más visitas, ¿vale? El SEO va de coger visitas, punto. No se trata de escribir para un robot, es decir, si tienes una academia de inglés en Barcelona, no se trata de poner por todos los sitios, tengo una academia de inglés en Barcelona, en nuestra academia de inglés en Barcelona tenemos los mejores cursos, no hace falta meter todo el rato todo, ¿vale? No se trata de eso, sino que se trata de aprender qué quieren los buscadores y hacerlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, sobre todo Google, lo que quiere es que los usuarios encuentren lo que buscan de forma rápida, ¿vale? Y efectiva. Por lo tanto, al final, lo más fácil para hacer SEO es intentar darle esa solución al usuario de la mejor forma posible, ¿vale? Al final, haciendo esto, en cierta medida ya estás haciendo SEO, ¿vale? Este tipo de estrategias también estaría englobada dentro de la rama del pull marketing, ya que es el usuario quien decide acceder a nuestros contenidos, en qué momento y cómo quiere acceder al contenido y consumirlo. Cuando hacemos SEO es muy importante estudiar todo el tema de las palabras clave. ¿Qué es una palabra clave? Cuando tú buscas algo en Google, tú normalmente pones una frase o una palabra, ¿vale? Por ejemplo, zapatillas para correr Nike, ¿vale? Bien, pues eso es a lo que llamamos en marketing digital palabras clave. Y me dirás, bueno, pero zapatillas para correr de Nike no es una palabra. Ya, pero se sigue llamando palabra clave, ¿vale? Al final, todas aquellas palabras o frases que reflejan una intención de búsqueda de un usuario se llaman palabras clave, ¿vale? Y hay varios tipos de palabras clave. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque nos interesa saber cómo buscan los usuarios en los buscadores para nosotros saber ponernos delante para que nos encuentren. Porque si los usuarios buscan una cosa y nosotros estamos intentando parecer para otra totalmente diferente, no nos van a encontrar, ¿vale? Básicamente, de forma mega resumida, hay tres tipos de palabras clave, ¿vale? Las palabras clave informacionales, las palabras clave transaccionales y las palabras clave navegacionales, ¿vale? Quédate con esto simplemente para aprender cómo buscan los usuarios en Internet, ¿vale? Por ejemplo, una palabra clave informacional podría ser ¿quién es Platón?, ¿vale? O cuál es el mejor hotel, o cuál es el material más resistente para hacer no sé qué. Todo esto son palabras clave informacionales y son las que el usuario utiliza para buscar información, ¿vale? Información no comercial, sino para aprender a solucionar un problema o para simplemente aprender cierta información, ¿vale? Cuando buscamos en Google, por ejemplo, ¿quién fue el primer futbolista que no sé qué? Todo eso son palabras clave informacionales. Esto nos puede ayudar mucho a nivel de SEO, ¿vale? Ya lo veremos. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también palabras clave transaccionales. Estas son muy útiles sobre todo para hacer SEM. Por supuesto, si nos posicionamos orgánicamente para palabras clave transaccionales, que son las que el usuario utiliza para buscar información comercial, por ejemplo, cuando un usuario pone en Google zapatillas Nike baratas, lo que está haciendo realmente es buscar información comercial, ¿vale? Las palabras clave transaccionales, si nos posicionamos en Google, por lo que sea, para una palabra clave transaccional de forma orgánica, genial, muy bien. Pero va a ser más difícil, ¿vale? Va a haber muchísima más competencia que en las palabras clave informacionales, ¿vale? Por ello, una buena estrategia para hacer SEO es posicionarse para muchas palabras clave informacionales para darnos a conocer en una fase anterior del Customer Journey
y que, bueno, que ahí una vez el usuario nos conozca, ya promocionarle cierto tipo de contenido, ¿vale? Si nos posicionamos para zapatillas Nike baratas, pues lo vamos a petar y vamos a vender un montón. Pero es muy difícil, ¿vale? Y para ello, muchas veces lo que se hace es hacer SEM, hacer campañas de marketing en buscadores, que lo veremos en otra clase, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Las palabras clave navegacionales. Las palabras clave navegacionales son las que se utilizan para buscar una marca o un sitio web para acceder a él, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú pones en Google Nike, Coca-Cola o Sony, PlayStation, Xbox, me da igual, lo que sea. Cuando tú pones ese tipo de palabras para realmente, porque quieres ir a la web, por ejemplo, si pones Yo te formo, porque quieres ir a la web de Yo te formo, lo que estás, el comportamiento que estás mostrando es de que quieres entrar a una web, ¿vale? Entonces, este tipo de palabras clave suelen coincidir con los nombres de las marcas. No siempre, pero bueno, suelen coincidir, ¿vale? Para hacer una buena estrategia SEO tenemos que tener en cuenta todos los tipos de palabras clave. Es decir, no vale intentar posicionar todas nuestras páginas del sitio web por zapatillas Nike baratas, porque no tiene sentido, ¿vale? Y aparte incurriríamos en problemas, en canibalización de palabras clave, seguramente haríamos contenido duplicado y Google nos podría incluso penalizar. Al final, lo que tenemos que hacer es ayudar a los usuarios a que resuelvan problemas. Y con eso vamos a hacer SEO, ¿vale? Por ello, tenemos que entender muy bien qué quiere el usuario, su intención de búsqueda. Y para ello vamos a utilizar el Customer Journey, ¿vale? Esto ya lo vimos en otra clase, me parece que en la primera, pero lo vamos a aplicar a la intención de búsqueda, ¿vale? Cuando una persona busca algo en Google, dependiendo de la fase en la que esté, ¿vale? Para resolver su problema, se expresa de manera diferente, ¿vale? Se comporta de manera distinta. Por ejemplo, en la fase de descubrimiento, el usuario busca información para resolver un problema, no busca información comercial, ¿vale? Ahora veremos ejemplos, ¿vale? En la fase de consideración, el usuario ya empieza a pensarse en pagar a alguien para que le resuelva el problema y empieza a buscar tiendas, marcas, proveedores, ¿vale? Y aquí, bueno, pues podemos hacer un mix de palabras clave informacionales y palabras clave transaccionales. Por eso os he puesto aquí debajo las flechitas, ¿vale? Cuando el usuario ya tiene 2, 3, 4 tiendas, 4 proveedores, 4 marcas que, bueno, pues ya tiene en su cabeza y empieza a comparar, pasa a la fase de decisión y se decide por una, ¿vale? Y compra. Y ahí el usuario utiliza otro tipo de palabras clave, ¿vale? Que, como os he puesto aquí debajo, bueno, pues empezará a utilizar solo las palabras clave transaccionales, ¿vale? Para comparar, para ver bueno, pues para empezar a buscar tiendas o marcas para decidirse, ¿vale? Y si el usuario se fideliza, pues el usuario va a dejar de buscar y cuando quiera entrar a ver la tienda o la web de su proveedor favorito, lo que va a utilizar van a ser las palabras clave navegacionales, ¿vale? Fijaos que tenemos que estar posicionados en las tres, porque no tiene sentido que un usuario ponga nuestra marca en Google y no nos encuentre. Tú imagínate que está buscando palabras clave informacionales para solucionar un problema, por algún casual se entera de que nosotros resolvemos ese problema, ¿vale? Nos empieza a comparar, nos tiene ahí en fase de consideración y cuando quiere buscar nuestra web para investigarnos antes de comprar y decidirse, no nos encuentra posicionados por nuestra marca. Pues eso sería un problema, ¿vale? Entonces tenemos que estar siempre pensando en todos los tipos de palabras clave, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo de entender. Cuando un usuario quiere buscar zapatillas para correr, ¿qué tipo de palabras clave puede utilizar dependiendo de la fase en la que esté? En la fase de descubrimiento podría utilizar palabras clave como ¿qué zapatillas usar para correr por la montaña? Fijaos que esto se podría hacer un artículo del blog, un capítulo de un podcast o un vídeo en YouTube. Es decir, para resolver este problema concreto, ¿qué zapatillas usar para correr por la montaña? Puedes hacer una pieza de contenido, inbound marketing, para atraer a todas las personas que están buscando esto en concreto y, oye, darles valor gratis y real, ¿vale? Es decir, no que sea un anuncio, sino que realmente, oye, le hagas una comparativa, que le expliques por qué, tips para correr mejor por la montaña y al final, si quieres ya, bueno, pues haces un poco de spam de valor, spam positivo, es decir, oye, pues si quieres comprar este tipo de zapatillas, échale un ojo a nuestra tienda online porque tenemos las mejores zapatillas, etcétera, ¿vale? Pero tú le atraes con este tipo de palabras clave, ¿vale? ¿Qué zapatillas usar para correr por la montaña? Fijaos, en la fase de consideración, el usuario ya quizás busca cosas un poquito más específicas. Comparativa de zapatillas de trail, ¿vale? Fijaos que el usuario ya sabe que
para, bueno, correr por la montaña, se usan zapatillas de trail, ¿vale? Quizás antes no lo sabía, quizás sí, ¿vale? No lo sabemos. Pero empieza a buscar comparativas, ¿vale? La típica tabla que tiene 4, 5, 10 pares de zapatillas que compara la resistencia de la suela, el peso, la flexibilidad, bueno, el precio, qué otros corredores llevan esas zapatillas, ¿vale? Y empieza a buscar datos técnicos, datos más precisos, ¿vale? Y fijaos que sigue siendo una palabra clave informacional. Podemos hacer otro post, otro artículo, etcétera, para hacer una comparativa de zapatillas de trail, ¿vale? Y oye, estamos ya... es un usuario que ya nos va a prestar más atención, ¿vale? Porque le estamos dando datos más concretos. Fijaos que palabras clave transaccionales. Cuando empezamos ya a ir a la fase de decisión, ¿qué va a buscar el usuario? Zapatillas de trail ASICS. Esto es una palabra clave transaccional. El que busca esto, busca todos los modelos de zapatillas de trail de ASICS para comprarse unas, ¿vale? Entonces, si un usuario ve nuestro post, si un usuario sigue viendo nuestra información y a lo mejor directamente desde nuestro canal de YouTube, desde nuestra web, directamente encuentra toda la información y acaba en la página de la tienda sin tener que buscar. Pero habrá mucha gente que siga buscando porque no nos conoce y ponga en Google zapatillas de trail ASICS. Si nosotros nos posicionamos para esta palabra clave, pues estaremos posicionándonos en una fase del embudo de ventas que ya está prácticamente en la fase de conversión, ¿vale? Es decir, que está muy abajo. Entonces, este tipo de palabras clave tienen mucha conversión. Esto es dinero, literalmente. Esto vende mucho, ¿vale? Este tipo de palabras clave. Igual, aquí podemos hacer SEM, por ejemplo, marketing en buscadores. Imagínate que hay ya un montón de tiendas que están posicionadas para zapatillas de trail ASICS. Bueno, pues en caso de que queramos aparecer ahí y nos cueste mucho, quizás podemos hacer una pequeña campaña en Google Ads, ¿vale? Y fijaos que luego en la fase de fidelización, ASICS. Imagínate que el cliente ha comprado unas zapatillas de ASICS, vale, pongo ASICS porque suponemos que las ha comprado en la web de ASICS, ¿vale? Si las ha comprado en la zapatería pepito.com, pues pondrá esa marca, ¿vale? Esa tienda. Pero supongamos que, oye, ha encontrado la web de ASICS, zapatillas de trail ASICS, sale la marca de ASICS con la web de ASICS y te vende el producto directamente el fabricante, ¿vale? A través de internet. Fijaos que a lo mejor le llegan a casa, el usuario flipa con las zapatillas porque son súper cómodas, son muy buenas, el packaging, le han dado un regalito en la caja, bueno, bestial todo. Y dice, hey, voy a buscar más de ASICS, porque si esto me ha molado, a lo mejor hay unos calcetines de ASICS, hay unas plantillas de ASICS, hay quizás, yo que sé, guantes para correr, mallas térmicas, yo que sé, puede haber de todo que esté relacionado con el tema del correr por la montaña, del trail. Oye, y vuelve a ir ya directamente poniendo la marca donde ha comprado, es decir, la tienda, ¿vale? El distribuidor, que en este caso puede ser incluso el fabricante, ASICS, asics.com, pum, entra y empieza a investigar, ¿vale? Y ahí ya el cliente está realmente fidelizándose o ya está incluso fidelizado, porque está buscando ahí, porque le ha gustado el pedido anterior y quiere más de lo que ha pedido, ¿vale? Bueno, pues esto es cómo podemos utilizar las palabras clave en las diferentes fases del Customer Journey, ¿vale? Esto es súper importante. Igual, dependiendo del tipo de palabra clave, dependiendo del nivel de búsquedas de esas palabras clave, las podemos clasificar en palabras clave short tail o palabras clave long tail. Voy a bajar esto un poquito. Ahí. Las palabras clave short tail son palabras clave como, por ejemplo, ASICS o zapatillas de correr o zapatillas, ¿vale? Es súper difícil posicionarse para zapatillas, pero es que aún así tampoco tiene mucho sentido posicionarse para zapatillas. Porque una persona que pone en Google zapatillas, sí, vale, tendrá muchas búsquedas, pero ¿qué quiere? ¿Quiere buscar información? ¿Quiere comprar? ¿Quiere comparar? No sabes nada, no sabes qué quiere ese usuario. Entonces, bueno, no está de más posicionarse, pero tampoco te va a hacer vender mucho más, ¿vale? Lo que sí que tenemos que intentar es posicionarnos en el long tail, ¿vale? Aquí. Y dirás tú, bueno, si tiene muchas menos búsquedas, ¿vale? Porque estos son el nivel de búsquedas. Aquí, por ejemplo, tenemos un montón de búsquedas y aquí tenemos muy poquitas búsquedas, ¿vale? Y dirás, ¿para qué me quiero yo posicionar en algo que tiene tan pocas búsquedas? Porque hay mucha menos competencia, ¿vale? Te va a ser mucho más fácil. Te va a ser mucho más fácil posicionarte en qué zapatillas correr, o sea, qué zapatillas usar para correr por la montaña, que estará aquí, que
en zapatillas ASICS, que estará aquí. Vale, sí habrá mucha más gente que busque zapatillas ASICS, pero también habrá mucha más gente intentando posicionarse ahí, ¿vale? Que si lo consigues, pues oye, mejor. Pero vamos a intentar siempre posicionarnos en palabras clave long tail. ¿Por qué? Porque en lugar de crear una página de zapatillas ASICS que tenga muchas visitas, vamos a crear un montón de páginas y de artículos y de vídeos, un montón, cientos, ¿vale? Posicionándonos para diferentes palabras clave long tail, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes muchas posicionadas aquí, al final también obtienes muchas visitas. De cada página obtendrás quizás cada mes, bueno, pues este mes he obtenido 1000 visitas de esta página, 500 de esta, 2000 de esta. En lugar de obtener 1.000.000 de visitas de una palabra clave short tail, vas a obtener poquitas visitas de un montón de páginas, pero van a ser páginas súper valiosas, van a ser páginas que están posicionadas para palabras clave que reflejan la intención de búsqueda de los usuarios. Porque zapatillas no refleja nada, pero ¿qué zapatillas comprar para correr por la montaña? Sí refleja algo, ¿vale? Entonces, la estrategia que tienes que seguir es crear muchos artículos, muchos vídeos, muchos podcasts, muchas páginas en tu sitio web que estén atacando palabras clave long tail, ¿vale? Incluso en un e-commerce, por ejemplo, si tú tienes un e-commerce de zapatillas, pues crea una categoría que sea zapatillas para correr por la montaña o zapatillas de trail. Y dentro de zapatillas de trail baratas, zapatillas de trail Nike, zapatillas de trail ASICS. Y vas posicionándote para diferentes tipos de palabras clave long tail, ¿vale? Esto es al final lo que hay que hacer, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Sobre todo a nivel de SEO. Vamos a ver algunos tips. Esto no es un curso de SEO, ¿vale? Ya tenemos otro curso donde vemos, aspectos un poquito más precisos del mundo del SEO. Y vemos también cómo configurar un plugin para WordPress de SEO, ¿vale? Muy útil, que es el plugin de Yoast SEO. Vamos a ver algunos errores y algunos tips que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Hay algunos errores a nivel técnico que tenemos que evitar. Es decir, tenemos que asegurarnos de que la web está indexada en Google, ¿vale? ¿Qué significa que la web esté indexada en Google? Que Google accede a nuestro sitio web, envía sus robots y nos mete en los resultados de búsqueda. Si Google no sabe que existimos, se acabó. Digo Google Google porque es el buscador top, pero los buscadores en general, ¿vale? Los buscadores tienen que saber que existimos. Para esto hay herramientas, para esto le podemos enviar un sitemap a Google para que rastree nuestra página con cierta periodicidad. Para esto podemos utilizar, por ejemplo, Google Search Console, que haremos un curso más adelante de Google Search Console para ver cómo funciona, cómo ve Google nuestra web, pero con lo que tienes que quedarte es, Google tiene que saber que existes. Si no sabe que existes, no vas a salir, obviamente, ¿vale? Tenemos que controlar el tema de las metaetiquetas, ¿vale? Es decir, los títulos de la web, que pongamos los H1, los H2, los H3, los párrafos, las listas, que utilicemos los tipos de contenido. Ahora, de hecho, si utilizas WordPress con los bloques de Gutenberg, lo haces de forma súper fácil. Que hagas columnas, listas, preguntas frecuentes, las metaetiquetas de H1, H2, todo esto es súper importante porque en el código HTML de la propia web, al utilizar esto, le estás diciendo a Google cuáles son esos títulos y de qué va la web, ¿vale? Porque, por ejemplo, no pesa lo mismo que pongas una palabra clave en un título, como un H1, H2, H3, que lo pongas en un párrafo, ¿vale? Google le da más importancia. Todo esto lo vemos también en el curso de SEO, ¿vale? Igual, controlad las URLs, ¿vale? Haced URLs amigables. Poned yoteformo.com/clases de japonés y no pongáis yoteformo.com/interrogación 1, 2, 3, 7 guión, ¿vale? Porque eso Google no lo entiende ni el usuario tampoco, ¿vale? Controlad muy bien el tiempo de carga de la web. Hay herramientas como Google PageSpeed, que esto también me parece que lo vemos en el curso de SEO, que te permite analizar cuánto tiempo tarda en cargar tu web. Y te dice, oye, mira, pues a lo mejor esta página de tu sitio web está tardando mucho en cargar porque tienes una imagen muy pesada, porque tienes JavaScript ejecutándose para hacer no sé qué en la web, porque tienes, en la versión de PHP más antigua, te dice un montón de cosas que son muy, muy útiles, ¿vale? Mejorad muy bien la usabilidad, ¿vale? Es decir, que para el usuario sea fácil navegar por vuestra web. Esto Google lo valora mucho. De hecho, a veces si utilizáis Google Search Console, Google os manda mails que os dice, hey, tienes las letras muy pequeñas en tu sitio web y esto afecta a la usabilidad. O tienes este botón muy pegado de este texto. Sepáralo un poco porque tal. Todo esto incluso te ayuda a Google, ¿vale? Súper importante. Tenemos que crear una estructura web
que sea sencilla y que sea fácil para el usuario, ¿vale? Una estructura web que esté bien definida, con categorías, con etiquetas incluso, y que sea una estructura bastante vertical, ¿vale? Crear un sitio web que hable de una cosa, crear un sitio web que esté bien estructurado, que las páginas estén dentro de otras páginas y que Google entienda cuando entra en nuestra web cómo ir de un sitio a otro, y el usuario, ¿vale? Al final pensad en crear un sitio web que sea fácil de utilizar para el usuario y Google también sabrá usarlo correctamente, ¿vale? Cuando creamos un sitio web, cada página y cada artículo que creemos tiene que tener un porqué. Es decir, no podemos estar haciendo 3, 4 páginas y artículos para lo mismo, ¿vale? El contenido duplicado es una cosa que nos penaliza mucho a nivel de SEO, ¿vale? Ojo, cada vez que creamos una página o un artículo, tiene que ser para atacar una palabra clave. No podemos estar intentando poner la misma palabra clave para posicionarnos en Google por una palabra clave por 3 o 4 páginas a la vez o por 3 o 4 artículos. Eso se llama canibalización de palabras clave y lo que hace es que al final Google no sepa qué artículo o qué página quieres posicionar para una palabra clave. Por ejemplo, zapatillas de correr Nike. Imagínate que tienes 3 posts hablando de zapatillas de correr Nike. Júntalos, haz un único post hablando sobre eso y que se posicione ese, ¿vale? Porque si no, Google va a empezar a dudar entre cuál es mejor y al final no se posiciona ninguno, ¿vale? Esto se llama canibalización, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a indexar en Google solo aquello que sea relevante para los usuarios. Fuera la página legal, las páginas legales estas de aviso legal, política de cookies, eso que no aparezca en Google. Todo el tema de la página del checkout, del carrito, que no aparezca en Google. Los perfiles de usuarios, que no aparezcan en Google. Todas aquellas páginas que no queramos que se posicionen porque no vamos a atacar una palabra clave, desindéxalas. Esto, por ejemplo, lo vemos en el curso de SEO. Con el plugin de Yoast SEO es súper fácil de hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque Google tiene un tiempo, ¿vale? Google le dedica un tiempo definido a rastrear nuestra web. Si le decimos que rastree todo el sitio web, Google va a llegar y va a decir, a ver, tengo 3 minutos para mirarme todas las páginas. Va a empezar a navegar y cuando acaben los 3 minutos se va y hasta la próxima vez que vuelva no va a seguir rastreando. Entonces es mejor decirle, hey Google, mírate estas 10 páginas, que no, mírate estas 500, ¿vale? Porque a lo mejor no nos interesan muchas, a lo mejor solo queremos posicionar 10, ¿vale? O 20. Bueno, pues por ejemplo con Yoast SEO podemos hacerlo. Básicamente, y quédate con este de aquí, que es el más fácil de entender, siempre tenemos que intentar responder a la intención de búsqueda de los usuarios de la mejor manera posible. Ya está, ¿vale? Si haces eso, te va a ir bien a largo plazo. Por supuesto, nunca hagáis SEO Black Hat, ¿vale? Esto de SEO Black Hat, si no sabes qué es, básicamente es hacer trampas, hacer cosas que estén prohibidas por Google. Si Google te pilla haciendo Black Hat, por ejemplo, poner una página con el fondo blanco y poner el color de las palabras en blanco, para que no se vean y poner un montón de veces la palabra clave repetida. Esos trucos, Google te pone una penalización. Y luego para que te la quiten, ya olvídate. Por ejemplo, poner dentro del código HTML un montón de metaetiquetas que no se vean dentro de la página, que estén ocultas con CSS, por ejemplo, para atacar muchas veces la palabra clave que queremos posicionar. Si haces eso y Google te pilla, olvídate, ¿vale? Todo este tipo de truquillos, comprar enlaces, dejaos de historias, no compréis enlaces, ¿vale? Enlaces de estas de páginas que son de baja calidad, que os enlazan a vuestro sitio, es hasta malo, ¿vale? Todo esto que no sea, cualquier cosa que hagáis, que no sea para ayudar a los usuarios, no lo hagáis. Si Google os pilla, vais a tener un problema. Bueno, pues con esto, de momento ya tenéis más que de sobra para entender qué es el SEO. Obviamente no vais a hacer un máster de SEO en este curso, porque no es el objetivo, pero más o menos lo que quiero es que entiendas qué se hace a nivel de SEO, para qué sirve y cómo utilizarlo, ¿vale? Y luego ya en otros cursos veremos más en detalle técnicas para realmente ponernos dentro de la web, empezar a crear páginas e intentar posicionar posts, artículos, vídeos y todo lo que queramos, ¿vale? Bueno, de momento dejamos esta clase aquí. En la siguiente clase vamos a ver el SEM, el marketing en buscadores, que está bastante relacionado con el SEO, pero que se hace pagando, básicamente, ¿vale? No os lo perdáis, que os va a venir genial.